podamos participar todos. Bueno, más tardecito entonces, cuando esté más personas, volvemos a hablarlos de este Jerico de oración. Vamos a hacer una oración de, de liberación con la sangre de Cristo. Vamos a poner en manos del Señor esta charla, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy primero a quitarla. Señor nuestro Jesucristo, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu infinito amor, por el que te has hecho uno de nosotros, naciendo de la Santísima Virgen María, y por el que subiste a la cruz para dar tu vida por nosotros y para liberarnos de toda fuerza diabólica. Gracias por tu sangre preciosísima, con la que nos has redimido, purificado y liberado. Con tu sangre preciosísima brotada de tus sacratísimas sienes, traspasadas por espinas, cúbrenos, séllanos, lávanos, purifícanos, libéranos, destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima brotada de tu hombro y espalda, llagados por la cruz a cuestas, cúbrenos, séllanos, lávanos, purifícanos, libéranos, destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima brotada de tu costado abierto por la lanza, cúbrenos, séllanos, lávanos, purifícanos, libéranos, destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima brotada de tus pies y de tus manos, traspasados por los clavos, cúbrenos, séllanos, lávanos, purifícanos, libéranos, destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima brotada de todo tu cuerpo llagado por los azotes, cúbrenos, séllanos, lávanos, purifícanos, libéranos, destruye en nosotros todo pecado, toda iniquidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Señor, no somos nada, tú lo eres todo. Nos abandonamos completamente en ti, Señor. Señor, no podemos hacer nada, tú lo puedes hacer todo. Nos abandonamos completamente en ti. Señor, tú lo eres todo, no somos nada. Reconocemos nuestra nada para que tú seas nuestro todo, Señor. Para que habiéndote reconocido como nuestro Dios y Señor, muriendo a nosotros mismos, tú, Señor, nazcas en nuestro corazón, te configures en nosotros y se haga tu voluntad completamente en cada uno de nosotros. Tú nos has llamado, Señor, nos has llamado a esta consagración, nos has llamado específicamente a este grupo de consagración. De la mano de la Santísima Virgen María en su corazón inmaculado, unido al corazón casto de San José, les pedimos su intercesión e intervención en nuestras vidas para que seamos fortalecidos con la presencia del Espíritu Santo, lavados y sellados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y podamos disponer nuestra alma, no solamente para esta clase, sino para toda la consagración. No abandonarla, no desistir, no creer que no es para nosotros, porque tú has sido llamado y el Señor sabe que lo necesitamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, esta clase se llama apologética, que es la defensa de la fe, es la defensa de nuestra iglesia. Vamos digamos, a detallar muchas cosas, pero no vamos a alcanzar en tiempo a ver muy en profundidad pues, la mayoría de los temas porque pues son muy densos y de bastante detalle en Sagrada Escritura, en doctrina, magisterio, pero sí vamos a tener una visión bastante amplia, pero bastante, esperamos que razonablemente buena, para poder primero saber que nuestra iglesia pues es la iglesia que Cristo fundó, es la iglesia que a pesar de errores de sus miembros y de nosotros que somos sus miembros también, desde luego, pues es una santa católica que significa universal y que nos podamos defender o podamos defender también a la iglesia, podamos defender nuestra fe y defender la iglesia de los ataques de todo tipo que vienen procedentes de todos lados, procedentes de los ateos, procedentes de los agnósticos, procedentes de otros creyentes de otras religiones, como judíos, por ejemplo, musulmanes, budistas, en fin, cualquier religión de estas, pero casi que lamentablemente pues nos tendremos que enfocar también un poco más tal vez a defendernos de nuestros hermanos que, que llamamos esperados, que llamamos hermanos cristianos, pues somos todos cristianos, pues una de las primeras cosas que tenemos que aclarar y que no nos dejemos quitar la denominación de cristianos. Nosotros desde luego somos cristianos. Podemos decir que nuestro, nuestro nombre es ser cristianos y nuestro apellido es ser católico, o al contrario, como quieras ponerlo. Pero nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. Somos apostólicos porque nuestra iglesia es apostólica. Somos pentecostales porque nuestra iglesia está a la luz del Espíritu Santo, con la fortaleza del Espíritu Santo. Somos evangélicos porque proclamamos el Evangelio de Cristo. Y así, también somos bautistas porque creemos en el bautismo. Somos eucarísticos porque creemos en la Eucaristía. Y así cada una de las diferentes denominaciones ahora cristianas de otras denominaciones que eh, lamentablemente pues hay muchos ataques de eso. Entonces vamos a un poquito a defendernos un poco de esos ataques vamos a dar unos parámetros muy generales también porque no podríamos ser tan detallados. Yo he construido un material, yo creo que bastante denso, muy, eh, muy detallado en citas. Pues no lo he escrito yo, luego ahí he tomado aparte de nuestro libro base, que es el que llamamos el Totus Tus, pero Preparación para la Consagración Total Jesús por María. He tomado de otras fuentes y aparte de ese material, pues le vamos a entregar un material adicional. Esta clase precisamente se trata de poder decirle y poder tener plena conciencia de nuestra fe. Es decir, en qué creemos y cuál es la iglesia donde estamos. Hemos escuchado muchas veces decir a personas que ahora están en otra religión católica, en otra religión cristiana, por ejemplo, decir que antes cuando era católico era mujeriego, era borracho, estaba metido en drogas y no sé qué, pero que ahora que es cristiano es que ahora que así ha conocido a Cristo. Eso realmente nunca ha sido católico, ¿sí? Porque realmente si hubiese sido verdaderamente católico, asistiría a misa cada domingo, estaría, o sabría en qué cree la iglesia, en qué creemos todos nosotros, cuál es lo palpamos, sentimos a Cristo
en todas las manifestaciones de la iglesia. Es es la iglesia que Cristo fundó, porque es el Dios encarnado Jesús que vino a salvarnos, a redimirnos, a ofrecernos la salvación, a hacer la redención y a ofrecernos la salvación. Después vamos a entender la diferencia entre los dos conceptos. Eh, pues Él no vino a escribir un libro y dejarnos un libro. Él vino a, a que su mensaje, esa plenitud de la gracia, plenitud de de la obra de Dios en el pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, pero que en la nueva alianza se convierte en que todos los pueblos de toda la tierra son llamados a esta nueva alianza y que de, de esa forma Cristo tenía que crear una iglesia, que fundar una iglesia basada en sus apóstoles y específicamente en Pedro, para llegar a todas las naciones, a todos los pueblos, así como les ordenó en, en su palabra, diciendo, vayan a todos los pueblos, a todos los confines de la tierra, a proclamar el Evangelio. Y les da, pues, precisamente esa tarea. Entonces hay una iglesia que funda el Señor, la funda sobre Pedro. Ahorita vamos a ver la cita bíblica, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia, no dice mis iglesias, y, y le da potestad a Pedro. Hay en la traducción o en el original en griego está la palabra de piedra. Algunos podrían decir, no, pero es que la piedra no es Pedro, sino que es Cristo. Digamos que esos son los argumentos que tienen nuestros hermanos esperados, pero realmente Cristo se está refiriendo a Pedro, porque qué sentido tendría decir yo voy a cambiarle el nombre a Simón, lo voy a llamar Pedro, ¿sí? Pero realmente el que va a fundar la iglesia soy yo y el fundamento de la iglesia soy totalmente yo y todos soy yo, ¿sí? Sino que le da a Pedro una potestad, le da a Pedro una misión, así como se la dio a Abraham, como se la dio a, a Jacob, que lo llamó Israel. Entonces, esa es esta necesidad nuestra eh, de poder identificarnos en la iglesia que Cristo fundó, de poder conocer los fundamentos de la iglesia. Recordemos que en hemos hablado varias veces del catecismo. En el catecismo de la Iglesia Católica nos da una clara, no solamente descripción, sino mucho detalle sobre lo que creemos nosotros como católicos. Esto es parte del magisterio de la Iglesia, donde ahí está el credo explicado, qué significa cada frase del credo, por qué creemos en un solo Dios, por qué creemos que hay tres personas y un solo Dios verdadero. Todos esos detalles que pues luego están en la escritura, pero que son explicados en el catecismo de la Iglesia Católica. Hay una cita fundamental que debemos tener presente, que es Primera de Timoteo 3:15. Y Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la columna, y puede ser también base, algunos de pronto hasta se dice principio, base y fundamento de la verdad. Esta cita bíblica, este versículo es muy importante porque nos da claridad sobre el sentido de la iglesia. Es decir, nuestros, me estoy adelantando al cuestionamiento de los hermanos separados, pero es importante saber que ellos basan toda su doctrina o parte de su doctrina en unas cinco solas. Una de esas es solo escritura. Es decir, en la Biblia está todo el fundamento de la verdad para ellos. Eso es lo que dicen eso. Pero la palabra de Dios, la misma Biblia, está diciéndonos otra cosa. Nos está diciendo que la iglesia es la base o la columna y el fundamento de la verdad. Y esa iglesia nació con Cristo a través de Pedro y en esa sucesión apostólica y en esa sucesión
de, de, de ese vicario de Cristo, ese que hace las veces de Cristo en la tierra, por eso se llama así, eh, a través de una sucesión ininterrumpida de 266 papas, hasta hoy, hasta el Papa Francisco, se mantiene como, como la cabeza de la iglesia y basado en, pues, principios fundamentales. Hay varios intelectuales e historiadores que dicen que hay dos instituciones en la vida humana que se han conservado durante, durante milenios o durante toda la historia, que son la iglesia católica y el ejército. ¿Sí? No lo está diciendo un- una persona de fe, sino que simplemente está diciendo como instituciones se han conservado a lo largo de los siglos y de los milenios, en este caso, porque la Iglesia Católica tiene más de 2020 años, y lo podemos ver desde el punto de vista histórico, y y la institución militar se conservan por la estructura que tiene, ¿sí? No solamente, él lo dicen desde el punto de vista humano, ¿no? Desde el punto de vista de estructuras fundamentales de que hay unas jerarquías y hay unos niveles de mando y de, no sé cómo se llama esto, de delegaciones, en fin, todas estas cosas, sino en cuanto a la institución de la iglesia se mantiene por la misma palabra del Señor, que dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del maligno no podrá contra ella. Y y si lo dice el Señor, eh, hay que creerle. O sea, el Señor no dice mentiras y el Señor nos está dando esa promesa y ese respaldo de que siempre va a estar con la iglesia y que no es porque la iglesia, los miembros de la iglesia seamos santos, sino que la iglesia como cuerpo místico del Señor, como cuerpo místico de Cristo, como esposa de Cristo, todas estas cosas son un poco teológicas, de pronto pueda ser un poco difícil de comprenderlas, de decirlas así, pero la iglesia es como esa iglesia, como esa esposa, como ese cuerpo místico del Señor que, que es santa no por por sus propios miembros que somos nosotros, sino por el Espíritu Santo que es quien guía y manifiesta todo. Bueno, comenzando por esa introducción, digámoslo así, no sé si ya se está proyectando la imagen, creo que sí, de de dónde estamos. Es decir, nosotros estamos en la lección número 9 de esta consagración. Y en esta lección número 9 que hemos hecho un recorrido ya bastante importante, vamos a ver precisamente dónde estamos. Estamos en la lección número 9. Hemos visto, estamos recorriendo el espíritu del mundo y cómo renunciar a ese espíritu del mundo. Y nos encontramos ahora nos hemos visto las clases anteriores, las postrimerías, que vienen en las postrimerías cuando viene nuestro tiempo final en esta como vida humana, pero sabemos que somos alma y cuerpo y espíritu y que nuestra alma se va a encontrar en un estado que va a depender de nuestras acciones y de lo que hayamos hecho, ¿no? Básicamente. Y ahora vamos a adentrarnos en los fundamentos de nuestra fe y a defenderla. Ahí estamos, para darles un contexto de en qué nos estamos fundamentando. ¿Qué es apologética? A los que tengan la presentación que yo les envié, de pronto la pueden ver en el celular. Yo sé que es difícil, también es muy denso en letras, pero no vamos a leer todo esto, sino que vamos como a fundamentar las cosas, nada más. Apologética es una parte de la teología. Teología logía, ciencia, teo es Dios, es una parte de la ciencia de Dios, digámoslo así, que busca explicar las razones de la fe y expone los errores para proteger su integridad.
Es decir, los errores de otros y también identificar de pronto errores de, de ya parte de nuestra propia creencia. No solamente permite conocer y profundizar el fundamento de nuestra fe, sino transmitirla de manera eficaz a los no creyentes, participando y cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor. Es distinto a catequesis. Catequesis es enseñar unas cosas de nuestra fe a un determinado grupo de personas que reciben esa formación, digámoslo así. Esta es una defensa de por qué creemos en esto y dónde está fundamentado eso que creemos. Bueno, catequesis a veces es cuando el grupo quiere aprender al respecto, mientras que la apologética estamos defendiendo, ¿verdad? Estamos defendiéndola, exactamente, sí, exactamente. No, puede incluir, dice acá, no solamente, es decir, ¿cómo la vas a defender? Pues tú tienes que plantear, como va a ser una defensa, tú tienes que buscar manuscritos bíblicos, muy, muy probablemente los libros originales, de los manuscritos originales, en la lengua original, todo esto para que pueda uno demostrar, de esa es la forma de poder demostrar muchos de los errores de nuestros hermanos separados, por ejemplo, fundamentos de filosofía, fundamentos de biología, de arqueología, de matemáticas, de lógica, de teorías de la creación, de la evolución del mundo, del hombre, etcétera, de la historia y otras ramas de la ciencia. Es decir, en la apologética nos vamos a instruir de todas estas, a apoderar de todas estas ciencias y de todos estos instrumentos para defender en lo que creemos. ¿Por qué fundamentamos nuestra fe en esto? Porque eso está detallado, escrito, no solamente en los escritos bíblicos, sino también en la ciencia que nos permite decirlo. Viene del griego apología y del verbo apologemai, que se traducen como defensa. Nosotros como cristianos católicos debemos dar razón de nuestra fe, y eso lo dice Primera de Pedro 3:15, el fundamento que dice acá. Nosotros como católicos debemos dar fundamento de nuestra fe. Es decir, que nosotros estamos de alguna manera obligados a de que alguien te esté diciendo, no, porque la iglesia católica es la gran ramera, es la no sé qué, Babilonia, bueno, todo lo que nos dicen, y esos sacerdotes son esto y lo otro, y bueno, varios de los errores que vamos a ir conociendo. No vamos a detallarlo por ahora para ir avanzando. Bueno, hay distintos niveles de apologética. De pronto ahí no se ve tanto, pero ¿cuál es la idea de lo que vamos a hacer? Es decir, nosotros vamos a defender nuestra fe. Vamos a tener argumentos para controvertir, si es la palabra de pronto, a creyentes y no creyentes. ¿Cuáles son los no creyentes? Los no creyentes son los ateos, es decir, los que no creen en Dios. Y los agnósticos que básicamente lo que dicen es que no hay suficiente evidencia de que Dios no existe, pero tampoco hay suficiente evidencia de que sí existe. O sea, están como, es decir, más muy acomodados. Pero los creyentes, que es una apologética diferente, porque al no creyente tú le vas a decir por qué creer en Dios. Es decir, digamos que el diálogo los argumentos que van y vienen van a estar enfocados a por qué creemos en Dios, por qué hay un Dios, por qué, por qué desde la Biblia, desde la historia, desde la filosofía, bueno, desde distintas ramas de la ciencia, hay un Dios, Jesucristo es verdadero, es un ser histórico, ¿sí? Que se hizo hombre, bueno, todos los argumentos que ahora vamos a detallar algunos. Eso es lo que vas a decirle. Y pues la idea es como, básicamente se trata de, primero, defendernos de que por qué creemos en Dios. Es decir, yo creo en Dios y no nos dejemos quitar la idea o la convicción de nuestra fe de creencia en Dios. Y podamos también convencer al otro de que está errado, está equivocado. De eso se trata la apologética. Y con los creyentes hay dos ramas fundamentales. Una que son los no cristianos, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de judíos, de musulmanes, de budistas, de otras religiones orientales,
Y si están viendo de pronto la diapositiva, ahí está hablando de testigos de Jehová. Y está hablando, ahí no se ve para poco, pero también los mormones. So, pregunta. Dime. Ontológicamente, aparentemente, solamente hay dos grupos de no creyentes, que son los ateos y los agnósticos. Técnicamente, los agnósticos no es que niegan la existencia de Dios, No, no la niegan, ¿verdad? exacto. Pero sí, lo que dicen que no hay Y evidencia suficiente. exactamente, no, ahora, si lo vemos ontológicamente, pensaríamos que la mayoría son los creyentes, entre los no cristianos y los cristianos. Hay algunos números estadísticos que nos muestren algo más proporcionales para ver dónde está la mayoría. Bueno, por ahí ahorita tengo un mapita, pero la mayoría de las personas en el mundo verdaderamente son creyentes. ¿En qué creen? Creen en algo, o en alguien, o en Dios, o creen en sí mismo como Dios, en fin, no sé. Pero es una, perdón, es una, está inmerso en el corazón del hombre lo que se llaman las preguntas fundamentales, es decir, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Y si hay alguien sí, alguien que creó el universo, que creó el orden o definió el orden de las cosas, y entonces en ese sentido gran mayoría son creyentes, bien sea de una religión monoteísta como los judíos, los musulmanes y los cristianos, o de religiones que ya son politeístas como los budistas y otras religiones orientales, ¿sí? Pero vamos avanzando y vamos viendo eso. Eh, en cuanto a la rama de los cristianos, vamos, parecería un poco ilógico decir que tenemos una apologética hacia los católicos. Esa apologética hacia los propios católicos más bien es como lo que decía Wolffied de la catequesis, es decir, personas que creen, que están convencidas de que hay un Dios, de que creen en Jesús, creen en la iglesia, pero no conocen los fundamentos de la fe, simplemente hay que enseñárselos. Vencer la ignorancia en ese sentido. Pero también hay gente católicas que, que tienen muchos errores doctrinales, y entonces hay que hacer una defensa también. Por eso parecería ilógico hacer apologética al interior de la iglesia, pero sí efectivamente se da. Y los que son católicos ortodoxos, que ahora vamos a ver de quiénes son ellos. Y por otro lado está la rama de los protestantes que nacieron en la Reforma Protestante de Martín Lutero, que ahora vamos a detallar un poco de eso, que están los históricos, que son los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, bueno, y otras denominaciones, y los que aquí en ese gráfico llaman sectarios o sectas o iglesias de garaje. ¿Cuáles son esas? Más que todo son las denominaciones llamadas evangélicas, que eh, Goldfield, por ejemplo, es un gran conocedor de la fe, de la doctrina, para poner un ejemplo que me estabas hablando ahorita, y conoce muchas cosas de la Sagrada Escritura y bueno, ve como una oportunidad proclamar, bueno, hay varios, puede haber muchos motivos, ¿no? Puede que la persona verdaderamente sea una persona de buen propósito, de buena intención, pero desde luego errado en aspectos doctrinales y crea una iglesia en el garaje de su casa y comienzan a congregarse unas personas, entonces le llama la iglesia de no sé qué, ¿sí? De poner un nombre un poco atractivo y comienza su iglesia. Esos son los que llamamos de garaje, pero hay unas iglesias protestantes históricas o que ya con las cuales la iglesia tiene una digamos, un amplio diálogo ecuménico. ¿Dónde caen los mormones, los evangélicos y los testigos de Jehová? Los testigos ¿Históricos o sectarios? No, realmente los testigos de Jehová no son cristianos. Y ahorita vamos a ver por qué, Wolf. Y los mormones también podríamos decir que no son cristianos. También vamos a ver el detalle de los errores que ellos tienen, de tal manera que el cristiano es aquel que cree en Cristo como hijo de Dios, ¿cierto? Que cree en Cristo, que se encarnó, que murió por nosotros y resucitó. Si tú no crees en eso, tú no eres cristiano. Entonces hay unos errores que ellos tienen. ¿Vale? Bueno, entonces sigamos para ir avanzando. Elvis, ¿tiene cómo Dios? Disculpa.
Yo creo que también caben ahí los adventistas en ese grupo con los testigos de Jehová y los mormones. No tanto, pero podríamos detallar los adventistas también. Hay adventistas normales y adventistas del séptimo día. ¿Sí? Y ellos creen unas cosas también un poco extrañas, pero en realidad muchos de los que ellos creen sí tienen, o sea, fundamentalmente tienen unas creencias cristianas, pero sí tienen otras cosas que habría que detallar. Si quieres, como parte del proceso, no tengo tiempo para explicarle todo el detalle, pero en el chat va a estar Juan Manuel Nasralla, va a estar Andrés, Lucy también creo que está por ahí ya, Kelly, van a estar respondiendo preguntas o dando algunos tips de lo que yo voy a estar hablando muy rápidamente porque no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno. Disculpa, pero los judíos y los musulmanes, tanto como los cristianos, todos nos derivamos de la misma rama de Abraham, ¿verdad? Sí, pero no son cristianos. Son Porque no creen en Cristo, no creen en Cristo. No creen en Cristo como el Redentor, Como el creen en Redentor. Cristo como un profeta. Como un profeta, exactamente. Ahí, eso es muy cuestionable, Wolfie, sobre todo en tema, bueno, los judíos, la salvación viene de los judíos, dice la palabra de Dios. Y la misma palabra dice que los judíos precisamente uno de los signos de los últimos tiempos es la conversión de los judíos. Ellos volverán digamos que no es que volverán, sino que se darán cuenta de su error y creerán en que ya el Mesías llegó, que ya el Mesías vino y que va a volver además. ¿Sí? Pero los musulmanes sí podríamos decir algunas cositas ahí que no es el mismo Dios en el que ellos creen. Esto puede ser muy cuestionable, ¿no? Pero no es el momento para discutir eso. No. Vamos a tenerlo ahí presente. De pronto Juan me puedas ayudar ahí a apoyar con alguna argumentación sobre lo que acabo de decir. Bueno, hay dos formas de hacer apologética. Es decir, bueno, no de pronto limitarlo a esto, pero podemos decir que hay una apologética defensiva, es decir, yo presento defensa de lo que yo creo con mucha mansedumbre y reverencia, dice aquí la palabra en 2 Corintios 10, y una apologética ofensiva. ¿Qué significa ofensiva? No es que voy a ofender al otro, sino que voy a derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice Filipenses 1:7. Entonces, una defiende, digamos que nos estamos defendiendo no de manera agresiva, sino que de alguna forma con una mansedumbre, y otra desde algo como derribo los argumentos del otro. Es una precisión, no necesariamente eso es algo fundamental que veamos. Hay que tener unos cuidados en cuanto a la apologética. Es decir, uno se puede llenar de mucha soberbia y por eso ahí habla 2 Corintios sobre la mansedumbre, porque y lo he visto, lo he palpado, personas que tienen un encuentro con Cristo, defienden su iglesia, pero comienzan una pelea con quien no cree lo mismo. Bueno, lógicamente como católico, con la pelea con los cristianos de otras denominaciones, pelea contra los ateos, contra los gnósticos, los agnósticos y todo este tipo de denominaciones. Pero entonces los cuidados que tenemos que tener nosotros para poder defender nuestra fe es que, primero, proclamar la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo, realmente. La verdad es Cristo. Segundo, con la fuerza de nuestro propio testimonio. Es nuestro propio testimonio de vivir a Cristo, de verdaderamente vivir a Cristo, como vamos de la mejor forma a dar defensa de nuestra fe. Explicar de manera comprensible, sustentada. Esos son, digamos que así, cuidados, recomendaciones que nos están dando esta diapositiva. Y los muñequitos, los memes que están al lado, también representan que no debemos tomar nuestros argumentos y darle en la cabeza al otro y matar al otro, digámoslo así, de alguna forma de decirlo, sino dejar que sea el Espíritu Santo el que entre en su corazón. Tú puedes dar todos los argumentos que tú quieras, humanamente, filosóficamente, científicamente, bíblicamente,
pero muchas personas están cegadas, están con los oídos tapados, con el corazón cerrado y no van a escuchar nada de esto, sino solamente es el Espíritu Santo el que convierte a las personas. Hablar con mucha confianza, dar respuestas claras según la sabiduría divina, es decir, según la palabra, el magisterio, la sagrada tradición de la iglesia. Vamos a ganar almas, no a vencer disputas. Si a ti te interesa la apologética para destruir al otro, por favor, no es la razón, o sea, no es la razón que debes tener. Y ahí estás haciendo más daño a la iglesia que bien. Porque vas a ganar almas. O sea, el alma de una persona, el alma de cualquiera de nosotros, vale toda la sangre que Cristo derramó, toda. Porque si hubiese uno solamente, Él hubiese derramado toda su sangre. Vamos a promover, testimoniar el Evangelio y no a nosotros. Nosotros no somos los que nos vamos a mostrar. No somos nosotros, el gran apologético, el gran apologista, el gran predicador de no sé qué. No, el que se va a mostrar es Cristo, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Vamos a comprender al hermano también. El hermano tiene argumentos. Y de hecho, podríamos decir que muchas de las cosas que hermanos esperados, separados nuestros, dicen de la Iglesia Católica, tienen un fundamento y hay que escucharlos para poder, no porque eso deba cuestionar el fundamento de nuestra fe, pero puede haber cosas accesorias a la fe que puedan escucharse. Ahorita vamos a conocer un poquito de eso. No vamos a caer en sentimentalismo, no vamos a caer en apasionamientos y mucho menos en extremismos. Eso es muy importante que lo tengamos siempre presente. Ya yendo a lo que es apologética para no creyentes, es decir, para los ateos y los agnósticos, hay varios argumentos. Voy a verlos muy rápidamente. Lo que hay que decir es que la fe y la razón no son opuestas. Siempre han estado muy juntas y nos podrán decir, no, pero es que la iglesia son retrógrados, eso niegan la ciencia, no sé qué. No, precisamente los católicos son unos que, la iglesia católica creó la universidad. La iglesia católica, de la iglesia católica han salido, han nacido los grandes científicos de todos los tiempos realmente. Y la fe y la razón no sé, en la encíclica que está aquí anotada, Fides et Ratio, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad, dice esta encíclica. Hay un fundamento, un principio que dice principio de causalidad, que eso es lo que tenemos que ponerlos a ellos a pensar un poquito, ¿no? Todo lo que empieza a existir necesita de alguien para existir. Eso es un principio fundamental para cuestionar a alguien que no cree cree en Dios. Todo lo que empieza a existir necesita de alguien para existir. Eso se llama principio de causalidad. El principio del orden. El orden es siempre producto de una inteligencia. Hay una razón o algo que los que no creen en Dios dicen, no, pero es que la vida humana, por ejemplo, o la vida sobre la Tierra, o la evolución del universo, ha sido una sucesión de hechos aleatorios. Caramba, yo no podía creer que si digamos que espontáneamente estuviésemos agua y espontáneamente tuviésemos un limón en su cáscara con todo, y por decirte algo, azúcar, espontáneamente se formaría una limonada. Eso no va a pasar, ¿sí? Hay un orden, hay un creador, hay una inteligencia superior, si lo quiere llamar de esa manera. O sea, las cosas en el universo son tan perfectas, en la tierra, en la creación. Eso se llama precisamente. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Eso se llama, necesitamos el don de ciencia del Espíritu Santo para poder, a la luz del Espíritu, por comprender todas las cosas maravillosas del Señor, de todo lo creado, y es poderlas
poderla, digamos, ver con los ojos como Dios las ve, en el sentido que tienen para el sentido de cada una de ellas en la creación. Hay una apuesta que se llama apuesta de Pascal, de, de Blaise Pascal. De pronto, si recuerdan en las matemáticas, no sé si ven álgebra, creo que el triángulo de Pascal, si recuerdan por allá. Ya los que estudiamos ingeniería nos acordamos de eso. Él nos da un argumento muy simple, pero también muy fundamental. Lo está resumido en la parte final de acá de este cuadro. Dice, puedes creer en Dios. Si existe, entonces irás al cielo y habrás ganado. Es decir, pues tendrás todo. Puedes creer en Dios. Si no existe, entonces no vas a ganar nada, pero tampoco vas a perder nada. ¿Cierto? Ese es como el argumento que nos da. Hay cuatro posibilidades. Puedes elegir no creer en Dios. Y si no existe Dios, pues tampoco habrás ganado nada. Tampoco de pronto habrás perdido nada. Y puedes elegir no creer en Dios, pero si existe Dios, entonces definitivamente como no lo elegiste, como no quisiste acogerse a Dios, pues no vas a ir al cielo, sino que irás a otra parte. Ya sabemos por las postrimerías de qué se trata. Este es un argumento básicamente lógico y que si tú le das estos argumentos a una persona no creyente, pues la vas a cuestionar mucho. Vamos siguiendo rápidamente porque no vamos a alcanzar mucho. Aquí están una relación de distintos fundamentos bíblicos sobre Jesús. La primera parte nos está diciendo que Jesús es un personaje histórico y es un personaje que ningún historiador serio negaría. Hay suficientes evidencias históricas de que Jesús existió. Ahí nos está diciendo, sabemos mucho sobre Jesús, bastante más que sobre Juan el Bautista, Teudas, Judas el Galileo y otras figuras cuyos nombres tenemos de aproximadamente la misma fecha. Y hay distintos historiadores, básicamente más bien romanos, que pues han hablado de Jesús. Dice historiadores como Flavio Josefo, Tácito, como los testimonios primitivos independientes de varias otras fuentes, como Plinio el Joven, Suetonio, Luciano, Marabar Sarapión, Celso y otros. Bueno, esos son algunos de esos. Bueno, y aquí en las profecías bíblicas, o sea, si nos basamos en la propia Sagrada Escritura los fundamentos del pueblo judío, de los libros del Antiguo Testamento que llamamos nosotros, pero que ellos llaman Torá o Canat, el nacimiento de Belén está en Miqueas 5:1-2, el nacimiento de la Virgen, el nacimiento de una virgen está en Isaías 7:14, los grandes milagros que realizaría Isaías 35:5. ¿Qué está diciendo esto? Que básicamente lo que Jesús hizo, el nacimiento de Jesús y todas sus acciones habían sido profetizadas por la misma Sagrada Escritura, por los libros proféticos. Y hay algo que coloca acá como para poder consultar, que es la sábana santa. Lo puedo mandar también digamos una charla sobre la sábana santa. ¿La sábana santa qué es? La sábana santa de Turín es la sábana, digámoslo así, que tenía Jesús en el sepulcro. En esa sábana quedó impresa, y muchos ahora en la modernidad es que se ha determinado cómo esa impresión es realmente una persona, un hombre de determinadas características, están completamente detallados todas sus características y que ha sido impresa producto de una radiación. Ponte tú como una impresora láser que imprime por calor o algo así,
y sale la impresión, que básicamente lo que es, entran el polvo de imprimir y sale la impresión como tal. Aquí es una radiación tan grande que ni una bomba atómica podría generar tal radiación. Entonces, para que ustedes queden con la curiosidad de buscar un poco más de la Sábana Santa, no podemos hablar más en detalle de ella. Bueno, esto de la Iglesia Católica, una iglesia, única iglesia de Cristo, ya habíamos hablado un poquito de eso. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es Mateo 16, 18. Ese es el fundamento de que Jesús fundó su propia iglesia sobre Pedro. Y esa iglesia ha permanecido por más de 20 siglos, a pesar de tantos enemigos que tiene, a pesar de nosotros mismos que pertenecemos a la iglesia, y hay instituciones y personas que su única razón de ser es destruir a la iglesia, como un personaje que les voy a dar el nombre, que se llama George Soros. Este personaje, que también lo vamos a hablar después por allá en la ideología de género y en la cultura de la muerte, es uno de los grandes enemigos de la iglesia. Vamos a ir comenzando a detallar algunas cosas. El papado. ¿Por qué creemos o tenemos un papa? Para fundar su iglesia, Cristo escoge una cabeza visible en el apóstol Pedro. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es Mateo 16, 18. Básicamente las diferentes citas bíblicas que están establecidas ahí, lo que nos están diciendo es que Jesús tiene un propósito fundamental con Pedro, le cambia el nombre. Eso solamente ocurre en Génesis 17, 4, 5, que es cuando Abraham le cambia el nombre a Abraham, que será padre de todas las naciones, y en Génesis 32, 29, que llama en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. Israel significa el que lucha contra Dios, ¿sí? Porque hay un pasaje del Génesis que es la lucha de Jacob contra el ángel de Dios. Y hay distintos pasajes también en el Nuevo Testamento que refieren de que a Pedro le da prioridad sobre los otros apóstoles. De hecho, cuando llaman de alguna forma en el Evangelio a los apóstoles, siempre dicen Pedro, Juan, Santiago, tal. Siempre lo nombran primero a él. Él ha sido identificado como a esa persona que se le da autoridad, ejercicio, es el que tiene la última palabra sobre distintas cuestiones de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, en fin. Por eso, por eso sabemos que hay un papa, por eso sabemos y que ha permanecido por 266 papas ininterrumpidamente desde Pedro hasta Francisco. En la siguiente diapositiva vemos, bueno, ahí de pronto no alcanzan a leerlo. Bueno, sí sale, porque aquí está. Hay unas fotos de algunos de los diferentes papas, de los primeros hasta Francisco, y está en la Basílica de San Pedro no sé, esto se llama que una placa, donde están todos los nombres de los papas. Hay posiblemente no están todos, de los papas que están sepultados en la basílica. Y ahí está la lista completa de los diferentes papas. ¿Que ha habido papas malos? Es uno de los ataques que nos hacen. Sí, ha habido papas malos. Hay lo que ya se han llamado los antipapas. Es decir, proclamaron a Francisco de papa, y hay un grupo de cardenales, obispos o creyentes que no creen, que no quieren acogerse a la autoridad del Papa Francisco. Por decirte algo, estamos hablando de conjetura para explicar que el antipapa es aquel que se proclama contra el Papa efectivamente escogido por el Espíritu Santo, por todos los miembros de la iglesia. Y en algunos momentos de la historia ha habido un papa en Roma y ha habido un papa en Aviñón, que es en Francia. Bueno, esa es parte de la historia de la iglesia que yo les voy a recomendar a una persona que se llama Javier Olivera Rabasi. Él es abogado y doctor en filosofía y teología, y él tiene un programa que se llama Que no te la cuenten, y ahí destruye o da todos los argumentos sobre distintas
distintos hechos históricos. Es supremamente interesante para consultarlo, para que ustedes para que lo puedan ver. Distintos, por la Inquisición, la Revolución Francesa, todo lo que ha afectado a la iglesia de una forma, la Reforma, etc. Este es un mapa del cristianismo en el mundo. De pronto una de las preguntas que nos estaban haciendo, en los colores vemos, bueno, si conocemos un poquito de geografía, está América del lado izquierdo y digamos que el viejo continente, Europa, Asia, África, Oceanía del lado derecho, y están en colores las diferentes denominaciones cristianas o que creen en Cristo, que están sobre la tierra. La mayor parte de la iglesia de los cristianos son católicos. Es un buen número, aproximadamente son unos 1300, pero es un número que va a ir, que va a estar, está bajando realmente en número. Eh, los cristianos, bueno, creo que por acá hay un poco, ahí están los datos. Dice católicos, ahí en este mapa está 1225 millones, los protestantes son 550 millones, otras denominaciones son 425 millones y los ortodoxos son unos 300 millones. Estos son datos que habría que corroborar, pero que nos dan una idea de cómo es. Esto es como cultura general, porque lo que vamos a hablar es lo que está en este cuadrito, que son las ramas y cismas que la iglesia ha tenido. Desde el principio vemos arriba, yo estoy hablando muy rápido, pero la idea es que nos quede como una idea, como una abrebocas, que ustedes se interesen en ver todo este mamotreto que les acabo de mandar de todos los diferentes argumentos sobre varias cosas, digamos que varios ataques que recibimos como iglesia. Y esta es un poquito parte histórica. La iglesia era una sola, y era una sola ah, básicamente hasta el 1054, que se da en lo que se llama el Cisma de Oriente. Antes del Cisma de Oriente, del 1054, vemos unas ramificaciones. Por ejemplo, vemos esta que está a la izquierda, que se llama nestoriana, otra monofisista, otra, bueno, varias ramitas que han salido antes de esos cismas. ¿Qué significa un cisma? Es decir, el cisma de la Iglesia Ortodoxa, católica ortodoxa, eh, fue que el patriarca de Constantinopla o de Bizancio no aceptó la autoridad del Papa de Roma. Hay digamos que una historia bastante que podríamos detallar ustedes podrían averiguarla, más bien investigarla un poco más sobre qué ocurrió ahí. Entonces ambos se excomulgaron y entonces se generó un cisma. Y así se fueron creando esas divisiones. Y otra gran división de la iglesia se produjo con la mal llamada, vamos a ver, Reforma Protestante de 1517, donde se, se generó una división en la iglesia occidental, porque ya existía la iglesia ortodoxa católica en Oriente, que básicamente cree lo mismo que nosotros, pero tienen unas diferencias. Y ahí en adelante se fueron ramificando de una manera exponencial, de tal manera que a través de esa reforma protestante, en este momento estamos teniendo, algunos dicen 40.000, otros dicen hasta 80.000 sectas o denominaciones cristianas de todo tipo. Pero hay unas iglesias que son orientales católicas, otras con un rito diferente, la iglesia copta, la iglesia maronita, son iglesias que básicamente creen lo mismo que nosotros creemos, tienen unos ritos, unas liturgias diferentes, algunos detalles diferentes, pero que y algunas autoridades, sobre todo temas de autoridad, de cabeza de la iglesia, son algo distintas, pero podemos decir que también son todas cristianas. Estas son las iglesias ortodoxas, las que están en este cuadrito. La iglesia cristiana ortodoxa o católica ortodoxa
La palabra católica significa universal. La primero que dio esa palabra, escribió esa palabra, se llama San Ignacio de Antioquía en el año 107, si no estoy mal, en una carta a la iglesia de Esmirna. La iglesia católica ortodoxa realmente la división que ustedes ven acá está basada en la cabeza de las iglesias nacionales, es decir, son unas 15 o 16 iglesias nacionales, de las cuales la principal iglesia nacional es la iglesia católica ortodoxa rusa. Esto es como también mucho de cultura general, ¿no? Para saber de tema de religiones y en qué creemos y en qué no, y cuáles son las diferencias. Las diferencias, ¿cuáles son? Más que ver estas divisiones que nos pueden enredar, las diferencias son las que están en esta otra gráfica. El papado. La iglesia católica ortodoxa considera que debe dirigirse como una asamblea y no como que el papa sea el que sea la cabeza de toda la iglesia. Otra diferencia fundamental es el celibato. Los ortodoxos consideran que es opcional y optan por dos formas de vida sacerdotal, casados o célibes. Es decir, los sacerdotes pueden ser casados o pueden ser consagrados o célibes. Pero los obispos y los grandes jerarcas sí deben ser célibes, es decir, deben ser consagrados. Esa es una diferencia con la Iglesia Católica o las iglesias que dependen de Roma. En el purgatorio, no creen en el purgatorio, consideran que los pecados son purgados en la tierra. Hay una diferencia doctrinal importante ahí que ha venido desde el año 1054 hacia adelante. Nosotros como católicos creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Los ortodoxos consideran que el Hijo no procede del Padre, como sí creen los católicos. Eso es una diferencia también fundamental. Creen en la Virgen, pero no rechazan el dogma de María concebida sin pecado original. Una consideración que en esta clase no vamos a ver nada sobre María porque hay una clase posterior que habla de María en las Escrituras y hablamos de apologética mariana. Y hay otras diferencias menores también sobre el bautismo, sobre la comunión, sobre la misa, sobre distintas cosas, pero una de las cosas que podemos decir es, si usted va a Rusia, por ejemplo, y no encuentra una iglesia católica rusa, puede asistir a una iglesia ortodoxa rusa, asistir a la Eucaristía, que va a ser de pronto ligeramente diferente porque se van a persignar al revés, por ejemplo, o va a tener un rito, una liturgia diferente, pero ahí está el cuerpo de Cristo, sus sacerdotes tienen la sucesión apostólica que tiene la Iglesia Católica, es decir, desde los apóstoles hasta los obispos y los sacerdotes, ellos han impuesto las manos en el transcurso de los siglos hasta llegar a cada uno de ellos. Entonces podemos recibir la Eucaristía en este rito católico ortodoxo. Como te digo, no es lo que... ¿Hay alguna implicación de persignarse al revés? No sé, realmente no habría que... No te podría responder. De pronto Juan Manuel, si de pronto conoce la razón. Las implicaciones de la persignarse al revés, por más que todo tema cultural, es cultural. Así como ellos tienen una serie de ritos en cuanto a la liturgia, nosotros también tenemos unos ritos establecidos en el Concilio Vaticano II, pero ellos tienen unos ritos distintos al Concilio Vaticano II. Entonces, como ellos tienen un cabeza y un jerarca y un patriarca, ellos hacen sus consideraciones dentro de su jurisdicción y establecen ese rito de cómo va a ser la Eucaristía. Todos esos ritos van a ser distintos, pero el núcleo es igual. El núcleo es igual, sí. El núcleo es igual, se parte, se consagra el pan y el vino y ahí hay presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.
Y eso es una parte importante. La Iglesia Católica rusa fue presentada y aceptada en el año 91. Es decir, antes por el comunismo no había Iglesia Católica romana. Son pocas. Y la que vas a encontrar son pura iglesia ortodoxa. Juan, ¿puedes entrar a una iglesia ortodoxa? Claro que sí, puedes entrar a una iglesia ortodoxa. ¿Vas a entender algo? No, no vas a entender nada. Pero el rito y la comunión, sabes que hay presencia real. Entonces, eso es lo importante. Otro tema que puede ser, digamos que no es doctrinal, pero es el tema de la iconografía. Iconografía son las imágenes de los santos y de la Sagrada Trinidad, de la Santísima Trinidad. vale. Ellos no creen, perdón, no, pero te vamos a avanzar un poco más porque de pronto no nos queda mucho tiempo. Ellos no consideran que las imágenes en tercera dimensión no deben ser, entonces solamente están en 2 dimensiones, por eso ustedes las ven que se llama iconografía, para poder diferenciarlo un poco. Nosotros creemos en las estatuas o en los bustos en tercera dimensión. La iglesia protestantes occidentales, ahora vamos a detallar un poco de Lutero y Calvino y estos, se separaron también en varios, es decir, no quedó en que no se hicieron una sola iglesia realmente, sino que se hicieron muchas iglesias. Como ellos creen en algo, esto no lo vamos a ver, o sea, en algo que es la libre interpretación, entonces cada uno interpreta la Sagrada Escritura a su manera y a su modo. Entonces yo no creo, como Juan Manuel está diciendo esto, me parece que no está errado, entonces yo voy a crear mi iglesia. Entonces de los luteranos salieron los calvinistas, de los anglicanos, los anabaptistas, los luteranos. Bueno, realmente el anglicanismo sale de la Iglesia Nacional de Inglaterra por Enrique VIII. Y en fin, de distintas denominaciones que ahora son interminables, que no se podrían detallar acá. La mal llamada Reforma Protestante, y aquí estoy citando a una historiadora, una filóloga, creo que es atea, que no es creyente, filóloga, sí, no cristiana, dice que la reforma realmente no ocurrió no tanto por temas doctrinales, no tanto por temas de que estaban protestando contra la venta de indulgencia, de todas las cosas que nos han dicho sobre la reforma, sino que básicamente era un afán de los príncipes alemanes y del lo que se llamaba el Sacro Imperio Germánico, del Sacro Imperio Romano Germánico, para lo que estaba, digamos que eran puros señores feudales o príncipes feudales, y estaban más atados a favorecer de manera política y económica a estos señores más que por un fundamento religioso. Dice, la libertad luterana no resiste una mirada cercana y libre de prejuicios. Comenzó provocando una guerra espantosa que se llamó la Guerra de los Campesinos y que dejó más de 100.000 muertos. Estas son cosas que de pronto uno no se entera, pero que cuando te hablan de la Inquisición católica, la Iglesia Católica, te dicen, no, los católicos mataron no sé cuántos miles de millones de miles de personas en la Inquisición. Y realmente, si tú vas a ver los análisis históricos, los documentos históricos, no vas a encontrar sino unos cuantos cientos de casos o decenas. En cambio, estas guerras de religión, que hay muchísimas, que hubo muchísimas a partir de la Reforma Protestante, son miles de millones, miles de muertos. Bueno, no siempre es fácil atribuir a una secta una doctrina determinada. Dice, existen confesiones de fe cuyo sentido es ambiguo, hay unas que se contradicen con las otras. Los que creen en una es negada por las otras, sin embargo quieren fundamentarse todo sobre la Biblia. Ahora vamos a ver las premisas de los protestantes. Básicamente niegan el papado, niegan la infalibilidad papal, rechazan todo lo que tenga que ver con el episcopado, o sea, con los sacerdotes, los obispos,
no creen en los sacramentos. Algunos tienen algunos sacramentos, como precisamente dice acá los anglicanos y los luteranos, que tienen la Eucaristía y el bautismo, pero muchos solamente simplemente tienen bautismo, no creen en la Eucaristía, no creen en la presencia real de Dios en la Eucaristía. Lo que tienen es apenas una cena simbólica, un signo, pero no es una presencia real. De hecho, no podría ser presencia real porque no tienen sucesión apostólica, no tienen sacerdotes que realmente hayan venido, que tú puedas decir que viene de uno de los apóstoles. No la tiene, no la pueden decir, salvo algunas de las iglesias protestantes históricas que podrían conservarse, por ejemplo, la anglicana, que es la iglesia nacional inglesa. Ahí en el cuadrito están los fundadores de la iglesia, el lugar en donde se fundaron y el año en que se fundaron, para que usted sepa de dónde han salido cada una de ellas. Y cómo es que 1500 años se estuvo la iglesia católica, fundamento de la verdad, conservando la verdad, guardándola toda, y de pronto sale alguien a decir que la iglesia estaba equivocada, que ahora la verdadera iglesia soy yo y todos los seguidores que voy a tener. Entonces de ahí salen todos estos cismas, todas estas complicaciones que tenemos. Los protestantes occidentales, fundamentalmente, en general, porque como dice allá adelante, todos creen en distintas cosas y uno se contradicen con nosotros, podemos decir que hay 5 cosas de los que son los fundamentos de ellos y que vamos a detallarlos ahora, que son la sola escritura, es decir, toda fuente de autoridad es la palabra de Dios, o sea, la Biblia, físicamente la Sagrada Escritura, la sola fe, que solamente creemos, solamente nos salvamos en la fe, lo que básicamente dice, y que las obras no nos sirven para nada. Eso es lo que está diciendo la sola fe. La sola gracia, bueno, que se junta con la sola fe, el hombre no puede adquirir la salvación con obras o méritos. Digamos que esas dos van a estar en una sola categoría. El solo Cristo. Cristo es el único mediador ante Dios. Eso es cierto, pero tiene un fundamento de mediación sacerdotal y no de intercesión, como vamos, si nos alcanza el tiempo, a detallarlo ahorita. Y solo a Dios gloria, es decir, solo a Dios se le puede dar gloria de adoración, y no tenemos por qué tener santos, no tenemos por qué pedirle a la Virgen, no, porque Dios está muerto, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos dicen los hermanos protestantes. Bueno, sigamos avanzando, a ver si... Hay muchísimas preguntas, yo sé que hay muchísimas preguntas, háganlas en el chat. Juan Manuel, Lucía, Kelly, Andrés van a ir tratando de tomar esas notas para saber cuáles son las preguntas que ustedes tienen, cómo responder ante distintas cosas, pero lo importante es que a ustedes les queda como la idea fundamental de todo esto. ¿Cómo defendernos con esa sola escritura? Es decir, los protestantes te van a salir que todo el fundamento de la fe está basada en la escritura y que todo lo que no esté en la Sagrada Biblia no es verdad. Ahora la pregunta es, ¿dónde dice la Sagrada Biblia que la Sagrada Biblia que en la Sagrada Biblia está todo? ¿O dónde dice en la Sagrada Biblia que la Sagrada Biblia es el fundamento, que en la Sagrada Biblia está todo? O sea, que es el fundamento de toda la verdad. No vas a encontrar eso. ¿Sí? Precisamente nosotros como iglesia católica creemos en la Sagrada Tradición. ¿Por qué creemos en la Sagrada Tradición? ¿Qué es eso de Sagrada Tradición? Es decir, antes de existir Biblia, existían libros proféticos, sí, existían libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, pero no existían los evangelios, las cartas de Pablo y nada. ¿Quién fundamentó, quién juntó, consignó eso en un solo libro? ¿Quién fue que dijo que estos eran aceptados, eran inspirados por el Espíritu Santo y estos no? La Iglesia Católica fue la que hizo eso. ¿Quién fue que clasificó los libros, lo que se llama el canon? ¿Quién fue el que le puso capítulos y el que le puso versículos a la Sagrada Escritura, a la Biblia?
la Iglesia Católica. Pero antes de que existiese Biblia, ya existía iglesia. Porque como dice Timoteo 3:15, la iglesia es la base y el fundamento de la verdad. Ya Jesús no escribió nada, ni sus apóstoles en el tiempo que estuvieron con Jesús escribieron nada. Ellos lo único es que vieron, lo escucharon, pero también dice el Evangelio precisamente que ellos no lo comprendían, pues básicamente no comprendían nada. Y el Señor les dice, todo se lo recordará el Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Básicamente, parafraseando el Evangelio, dice eso. Entonces, cuando ellos reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, comienzan a proclamar ese Evangelio, a decirlo de boca en boca, ¿sí? A hacer grandes prédicas. Y a través de esa enseñanza es que se ha conservado de voz a voz en la tradición, la tradición oral, que se conservó por varias decenas de años, incluso primer evangelio, si no estoy mal, Juan, me confirmas, estaba por el 100, más o menos, ciento algo, del año ciento algo, y es la primera vez que se consignan por escrito como una especie de catequesis de lo que el Señor enseñó y se escribió en esa primera versión del Evangelio. Y así en adelante, pues Pablo sobre todo, Juan, Marcos, Lucas, que era discípulo de los apóstoles, de Pablo, escriben los diferentes textos y ya posteriormente en los diferentes concilios de la iglesia se sientan y determinan el canon de la iglesia. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nosotros creemos. Hay una diferencia entre tradición con T mayúscula y tradición con T minúscula. Hay un argumento sobre que aquí Pablo en la primera carta de los Corintios 11:2, segunda de Tesalonicenses 2:15, segunda de Timoteo 2:2 y primera de Corintios 11:23 se hace como las dos, se hace la diferenciación. Las Biblias protestantes suelen traducir, la Reina Valera suele traducir la tradición como instrucciones o doctrina, pero está hablando de dos palabras diferentes que son en griego paideia y didascalia, pero realmente debe traducirla como paradosis, que es la palabra verdadera que está en el original griego. Fíjense que lo que viene en adelante son errores por, podríamos decir, algunas veces podría ser ignorancia, pero otras veces por manipulación del original en que está escrito el Evangelio o el texto sagrado, y se manipula, se acomoda a lo que ellos creen, ¿sí? O lo que hacen, lo que quieren que la gente crea. No todo está en la Biblia. Juan 20:30 dice, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Es decir, no podría existir un libro, o sea, no podrían escribirse suficientes libros para, que eso es lo que nos dice también Juan en otra parte, sobre lo que el Señor hizo. Jesús hizo muchas cosas, pero Juan 21:25, si se las relatara detalladamente, no bastaría todo el mundo para contener los libros que escribirían, lo que nos está diciendo. Jesús mandó a sus apóstoles a predicar, no a escribir. Aquí están los detalles de las citas bíblicas sobre eso. Los evangelios fueron escritos muchos años después de la muerte del Señor. O sea, estamos hablando bastante tiempo después. Antes de que existiera la palabra escrita, sagrada, existía la palabra que estaba de boca en boca, o sea, la tradición. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 97, nos dice: Santa tradición y la Sagrada Escritura constituyen el único depósito sagrado de las palabras de Dios, en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas las riquezas. Del lado derecho está una explicación
bueno, que podría ser un poco largo explicar sobre la versión de los 70, que es una versión escrita en griego del Antiguo Testamento, que tradujo los 46 libros que tiene el Antiguo Testamento. Contrariamente, hay una versión que se llama la versión palestinense, que se proclamó en el concilio de Hana, un concilio judío, que sacó lo que se llaman los deuterocanónicos. Entonces, esta ha sido una pelea desde hace mucho tiempo, básicamente desde la Reforma Protestante, pero que realmente se hizo efectiva en 1800 y pico, cuando en las Biblias protestantes, en las Biblias de otras denominaciones cristianas, se sacaron esos 7 libros. ¿Cuáles son esos 7 libros que no encuentras tú en la Biblia protestante? Tobías, Judith, Barut, Sabiduría, Eclesiástico y Primera y Segundo de Macabeos. ¿Por qué no están ahí? Porque en ese concilio judío se consideraron que esos libros no eran inspirados, pusieron unas condiciones, y porque además favorecía de alguna forma a las nacientes religión cristiana, y que eso estaba haciendo que se convirtieran muchos judíos. Entonces estos libros podían llevar a esa diáspora de los judíos hacia el cristianismo. Bueno, no vamos a detenernos tanto en eso. La sola escritura nos lleva también a la libre interpretación. Es decir, una de las cosas que creen nuestros hermanos protestantes es que la Biblia puede ser interpretada libremente, pero nosotros, y fundamentados en la Sagrada Escritura, que dice, esto no está acá, pero está por acá, dice, bueno, la iglesia es pilar y fundamento de la verdad, y dice segunda de Pedro 1:20, pero tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Y segunda de Pedro 3:16 dice, en ellas hay pasajes difíciles de entender que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura para su propia perdición. Eso está diciendo la Sagrada Biblia, incluso, o sea, la misma Sagrada Biblia está diciendo eso. Y si el protestante dice, yo creo en todo lo que está en la Sagrada Biblia, ¿por qué no crees en esto que está diciendo la misma Sagrada Biblia, que no se puede interpretar digamos, de manera personal lo que está en la Biblia? ¿Y esto a qué ha llevado? ¿Cuál es la razón de no poder, de que eso no se puede hacer? Que a cada uno el Espíritu Santo dice, o sea, la persona dice que el Espíritu Santo le dice esto en determinado versículo o en determinada parte de la Escritura, pero que a otro le dice tal cosa. Y entonces uno entiende esto, el otro entiende eso. Entonces, ¿cómo se puede explicar que el Espíritu Santo ponga en una iglesia una cosa y en otra iglesia otra cosa? El Espíritu Santo no puede ser el que divida, sino el que una. Entonces, lo que está diciendo la iglesia es que el magisterio de la iglesia, la autoridad de la iglesia, es como madre y maestra, es la que interpreta la Sagrada Escritura y da esa interpretación al pueblo de Dios. Eso no quiere decir que hay un mensaje personal para ti cuando tú lees la Sagrada Escritura. Eso lo hacemos diariamente en la lección divina. Ese mensaje, lo que me está diciendo el Señor a mí. Pero eso que me está diciendo el Señor a mí no puede ser que esté contradiciendo lo que mi fe cree, lo que doctrinalmente la iglesia cree. Eso es lo que está tratando de explicar esto. Bueno, pasamos. Bueno, esta es una imagen de la Biblia católica protestante. De la izquierda están todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todos así como completos con los deuterocanónicos. Además de los 7 libros que no están en la Biblia protestante,
que sí está en la Biblia católica, no están tampoco los capítulos 13 y 14 y los versículos 24 al 90 del capítulo 3 del libro de Daniel y los capítulos 11 al 16 del libro de Esther. Hay una mutilación de la misma Sagrada Escritura. Si tu Biblia tiene 7 libros menos, no es cristiana. Eso que hay que tenerlo muy presente. La plenitud del Evangelio son 73 libros y hay dos números que son fundamentales ahí. El 7 que significa plenitud y 3 que significa Trinidad son los 73 libros de la Sagrada Escritura. La Biblia protestante tiene 66 libros. El número 6 significa precisamente incompleto, imperfección. Alguien pues decía ahí, en un meme, por ahí lo vi, ¿no? Pero lo podemos deducir de acá. A ese libro imperfecto, que es la Biblia protestante, le falta los 7, que significa la perfección, sumados a este para poder ser perfecto. ¿No? Todo es un juego de palabras, pero si tú le sumas los 66, los 7 que quitas, que 7 significa plenitud, eso incompleto se vuelve ya completo. Bueno, pero para que podamos identificar que hay diferencias en las Biblias católicas y las de otras denominaciones. Otro que creen los protestantes es la sola fe, que la vamos a unir con pues lo que decíamos las obras, es decir, que se basan en que solamente la fe, que está basada en la cita de Romanos 3:28, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y con eso entonces están diciendo que no, que tú puedes hacer obras, pero que eso no va a ser lo que te dé la vida eterna. Pero lo que se está refiriendo el apóstol San Pablo en esta carta a los romanos, que es muy, muy importante que en algún momento la leamos, está hablando de las obras de la ley. Es decir, había una antigua alianza, había una ley, y Jesús viene a darle plenitud a esa ley, que la plenitud de la ley es realmente la misericordia, el amor, ¿sí? Y que se tiene que traducir esa misericordia y el amor en obras buenas, son las obras de misericordia, 14 obras de misericordia. Y a lo que se está refiriendo San Pablo es que seremos justificados en la fe, pero no las obras de la ley, o sea, los 666 preceptos, 660 y pico preceptos que tenían los judíos, que no se tenían que lavar las manos, que tenían que hacer no sé qué, y que todavía lo conservan hasta el sol de hoy. Pero son las obras las que nos dan la salvación. Dice Santiago 2:17, lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Y esto estamos basándonos en la Sagrada Escritura. Si un protestante que cree que todo está en la Biblia, lee esto, ¿y por qué cree en la de Romanos 3:28 de una forma mal interpretada realmente? Pero no acepta que, por ejemplo, el mismo Romanos 2:6 dice que retribuirá a cada uno según sus obras. Y Apocalipsis 20:13 dice, el mar devolvió a los muertos que guardaba, la muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras. O sea, seremos juzgados según nuestras obras. Eso lo dice claramente la Escritura. Y es que no tendría sentido de que yo creo en Cristo, pero yo hago todo lo que yo quiera. No, no sería justo. No sería justo para, para nadie, ni para esa misma alma, si no verdaderamente nos justificáramos en las obras, no solo en la fe, sino también en las obras. Y este tema de las imágenes, que es otro de los puntos grandes de discusión, que nuestros hermanos separados nos hablan de Éxodo 24, dice que no, que está prohibido elaborar imágenes, no te harás escultura de imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, en lo que está abajo en la tierra, en lo que está debajo de las aguas, etcétera, etcétera. Bueno, en este punto hay que tener muy presente algo. Ellos suelen tomar versículos muy específicos, pero nosotros tenemos siempre que leer
los versículos anteriores o el versículo anterior y el versículo posterior para poder identificar el contexto de lo que se está hablando, de quién se está hablando. ¿Sí? Si un texto es sacado de contexto, se vuelve un pretexto, y eso es lo que ocurre precisamente en este tema de las imágenes. Más adelante, en el mismo libro del Éxodo, el Señor manda a hacer imágenes. Harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. En Éxodo 26:31 también harás unos querubines. En Primera de Reyes 6:23 también habla de unas imágenes. Primera de Reyes 7:29 también de las imágenes, está hablando del templo de Salomón. Y en fin, si no pudiésemos tener imágenes de nada aquí, pues nuestros billetes pues tendríamos que romperlos, que quemarlos y eso, porque eso sería idolatría, ¿cierto? Pero ningún protestante, ningún pastor protestante te va a quemar los billetes diciéndote eso. El problema de las imágenes, aquí lo que se está refiriendo el Señor es a la idolatría y no a tener imágenes. Básicamente es el fundamento de esto. Hay todo el fundamento bíblico y la explicación. De pronto nos tendríamos mucho tiempo haciéndolo. Pero básicamente lo que se refiere es a no idolatrar. Idolatrar es reemplazar a Dios por algo o por alguien. ¿Sí? Eso significa idolatría. Cuando tú le rindes un culto de adoración, al culto de adoración a algo o a alguien. Y la adoración es distinta a veneración. Adorar es reconocer que ese algo o ese alguien es mi creador. Yo reconozco que es mi creador y yo le rindo culto, le rindo holocausto o ofrenda. Eso significa adorar. Venerar es reconocer que tal persona, tal santo, la Santísima Virgen María, han sido tocadas de tal manera por el Espíritu Santo, de tal manera por Jesús, por Dios, que han tenido una vida de virtud que se puede llamar ejemplar y que para mí son ejemplo a seguir. Y la venero por esa disposición de su alma a dejarse amar por el Señor. Básicamente es eso lo que se refiere a las imágenes. Podríamos hablar muchísimo de esto, nos quedaríamos aquí 2 horas hablando de esto, pero ahí ustedes tienen los fundamentos, tanto bíblicos como la explicación detallada de esto. Algo fundamental que también nos dicen es que Jesús es el único mediador y que no tenemos por qué pedir intercesión de los santos. Pero cuando tú les dices que pastor, ¿por qué le voy a pedir que ore por mí? Y ellos te van a decir, claro, yo voy a orar por ti. ¿Qué está haciendo ahí? Está haciendo una intercesión. ¿Sí? Está haciendo una intercesión. ¿Y por qué el pastor puede interceder por mí y no puede interceder por mí la Santísima Virgen María, por ejemplo, o un santo? Te van a decir, no, porque ellos están muertos. Por otra parte, en otra parte de la escritura dirá, yo soy Dios de vivos y no de muertos. Entonces, los que están gozando de la presencia de Dios, ¿van a estar muertos? No, están vivos. Y están no por sus propios méritos o por sus propias capacidades, sino porque Dios lo quiere así. Podemos pedir la intercesión de la Santísima Virgen María y sabemos que nos escucha, no porque ella sea una diosa, no porque tenga algo, digamos que extraordinario, sobrenatural, que sí lo tiene, pero porque no por ella misma, sino porque Dios lo quiere de esa manera, porque lo quiere así. La explicación de la mediación está dada en el rito judío. Ahí no quiero de pronto adentrarme tanto en esto, pero la mediación de Dios se explica, la mediación de Jesús se explica desde el punto de vista sacerdotal. Jesús es el sumo sacerdote, ese sumo sacerdote eterno que está en este momento en el cielo haciendo mediación ante el Padre por nuestros pecados.
Un mediador es la persona, el personaje que media entre dos naturalezas o dos personas que conoce. Es decir, eh, Jesús como hombre y como Dios está mediando entre los hombres porque tiene una naturaleza humana, entre los y entre Dios porque también tiene una naturaleza divina. Esto es muy teológico, pero la única forma de mediar es que la persona que media tenga relación, tenga conocimiento, tenga amistad, sea, eh, digamos, creíble entre los dos, ¿sí? De tal manera que esta persona concilie, hablando desde el punto de vista jurídico, hablando desde el punto de vista humano, concilie entre las dos posiciones. Vamos a decirlo como de esa forma, pero la mediación de Cristo se explica desde el punto de vista sacerdotal. Jesús no es una persona que lleva recados de nosotros ante el Padre. Eso no tendría sentido. Jesús lo que hace es mediar ante el Padre para el perdón de nuestros pecados, redimirnos del pecado, es lo que está haciendo Jesús, lo que hace Jesús. La intercesión la puede hacer cualquiera de nosotros. Todos somos intercesores, dirá, se me perdió está en la siguiente diapositiva. Todos somos intercesores, todos podemos ser intercesores. Da, por ejemplo, Génesis 18, 23, 33, Abraham intercede por Sodoma. No podemos leer eso. En Romanos 15, 30, San Pablo le pide a sus hermanos que recen por él. Esa es intercesión. Y así, en 1 Timoteo 2, 1, 3, dice, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad e dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable a Dios? Que intercedamos los unos por los otros, que oremos los unos por los otros. Eso es interceder. Llevarle recados a ore por tal fulanito, oremos por fulanito de tal. La misma palabra dice que donde dos o más se reúnen con un mismo propósito, el Señor le concederá eso que está pidiendo si lo hace en el nombre de Jesús. Bueno, y ya después vienen otras cosas más que sería bueno que no vamos a alcanzar a verlas, pero que sería bueno que ustedes las leyeran del material que les estoy pasando, porque Jehová no es el nombre de Dios, porque es incorrecto hacerlo. Ahí está la explicación en la diapositiva. Es una explicación muy, muy detallada, muy probada además, que es incorrecto decirlo de esa forma, porque básicamente porque las vocales en la pronunciación del hebreo antiguo se perdieron, pero que nos ha quedado la palabra, perdón, nos ha quedado la palabra aleluya. Y aleluya significa, aquí lo dirá, perdón, que estoy ronco. Aleluya significa alaba, alabad a Yah. O sea, Yah, ¿quién es Yah? Es la forma reducida del verdadero nombre de Dios, usado en la antigua alianza. Aquí está toda la explicación bíblica y están las citas bíblicas que dan las conclusiones de eso. Conclusiones sobre el nombre de Dios, ¿no? Que ¿por qué no puede ser Jehová? Los apóstoles jamás usaron el nombre Jehová porque este nombre solo vino a aparecer en 1520. En ninguna otra parte antes de esa fecha encuentras que a nadie en ninguna parte llamara a Dios Jehová. Jesucristo jamás llamó a Dios de Jehová porque tal nombre solo apareció a partir de 1520. En la Biblia original nunca se escribió tal nombre y aparece en traducciones en español después de 1569. Y si nos vamos al significado de la palabra Jehová, significa Dios destructor, que es totalmente contrario a la naturaleza de Dios. Sería muy interesante que ustedes leyeran todo esto para que podamos un poco controvertir a nuestros hermanos, pero de eso no se trata de imponernos sobre ellos, decir que no. Básicamente, eh, eh, pues simplemente dar las razones de por qué Jehová es un nombre incorrecto. El bautismo de niños, también aquí está la explicación de por qué bautizamos a los niños de pequeñitos. Lo único que voy a decir de acá, ustedes lo pueden leer,
es que así lo enseña el Antiguo Testamento y la práctica de la iglesia también lo hace así. Eh, Al inicio de la iglesia la mayoría de bautizados eran adultos, era completamente natural porque las personas convertidas eran personas adultas. Y ya después se bautizaban las casas enteras, es decir, toda la familia con mujeres, niños y todos, los esclavos incluso. Y hay una razón también desde el punto de vista práctico y espiritual, es que eh, son testimonio en real. En Manizales, unos policías capturaron a unos satánicos en la época de Halloween y les hicieron preguntas porque los capturaron porque estaban secuestrando a unos niños. Y ellos les decían, bueno, una persona de pronto uno de los policías era creyente, comenzó a cuestionarles un poco sobre lo que estaban haciendo. Y él les decía, ¿cómo sabe, cómo escogen a los niños que secuestran para todos estos ritos satánicos? Les dice, el maestro, o como lo llamen al demonio, les decía, y podían identificar quién estaba bautizado y quién no estaba bautizado. Eso nos indica la gran importancia del bautismo y de hacer un bautismo muy temprano, porque nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos. Nosotros no somos padres para otra cosa diferente realmente de llevar a nuestros hijos al cielo. Esa es nuestra función de padres. Si tú no estás haciendo eso, estás fracasando como padre. Pero te lo digo así muy claramente. Si tú no estás llevando a tus hijos al cielo, estás fracasando como padres. Y es fundamental que nosotros proclamemos la fe de nuestros hijos y los protejamos desde muy pequeños con el bautismo y los sacramentos. Es lo único que voy a decir sobre el bautismo. Ustedes lo podrán leer ahí para poder terminar. No vamos a alcanzar, pero bueno. La confesión con un sacerdote, también aquí están los fundamentos de por qué nos confesamos con un sacerdote, por cuáles son las razones de por qué lo hacemos y por qué no es correcto no hacerlo con el sacerdote. La misma palabra, la misma, incluso desde el Antiguo Testamento nos dice de esa forma. ¿Por qué podemos llamar padres a los sacerdotes? ¿Por qué la explicación de la donación de sangre de los testigos de Jehová, que ellos argumentan en el libro del Levítico, pero que eso no tiene ningún fundamento? Ahí está el fundamento de por qué no. ¿Por qué guardamos el domingo y no el sábado? Que hay unas denominaciones como los adventistas del séptimo día que solamente eh, hacen su culto el sábado. Aquí está el fundamento, es básicamente porque nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el primer día de la semana, que es el sábado. Hay otros errores de los testigos de Jehová, hay otros errores de otras denominaciones que son por qué los testigos de Jehová no son cristianos, en qué creen ellos, para que tú te des cuenta que es una secta muy peligrosa, es poderosa, tiene mucho dinero y captura o engaña a muchos católicos. Al igual que los mormones. Los mormones tienen algo, pues todos tenemos, todas estas denominaciones tienen cosas buenas, desde luego, porque una de las cosas que uno puede decir de los mormones es que son gente que, que son ordenados, que son, eh, digamos que no son personas borrachas, ni que están metidos en cosas relativamente malas, pero tienen unos temas doctrinales muy equivocados. Entonces ahí están también los detalles de esto. Bueno, me disculpan que nos hemos extendido un poco de tiempo, esta clase es larguísima, me han escuchado hablar de principio a fin, no los he dado a hablar, pero espero que hayan hecho muchas preguntas. Muchas van a quedar todavía sin respuesta. No hemos hablado de nada de apologética mariana porque eso lo vamos a ver después, cuando estemos viendo el bloque de María, que si Jesús tuvo hermanos, que si la Santísima Madre tuvo relaciones con San José, bueno, todas esas cosas que nos hablan y por qué María es la nueva arca de la alianza, todo eso lo vamos a ver en esa clase
que habla de María en las Escrituras y un poco de apologética mariana. Bueno, vamos a terminar en oración. Me disculpan que nos hayamos extendido un tiempo. Los esperamos todos este sábado para que se conecten, para que se inscriban con Kelly para las oraciones que nos hacen falta y poder todos juiciosamente a la hora que en el link que nos va a pasar Kelly también, creo que se lo puedes pasar de una vez para que todos lo tengan. Bueno, creo que lo tiene Lucía, no sé, para que todos estemos atentos. Entonces, nos despedimos en oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta jornada extensa, Señor, tú nos has dado los fundamentos de nuestra fe. Tú has fundado, Señor, una iglesia fundada bajo tu persona, pero poniendo como fundamento, como piedra, a Pedro, al Papa, al episcopado ahora. Has puesto los fundamentos de nuestra fe. ¿Por qué creemos en ti, Señor? Porque nuestras obras son importantes para la salvación. ¿Qué significa adorar? ¿Qué significa la intercesión? Todos estos conceptos fundamentales, Señor, tú nos los has traído en esta noche. Muchos se van a quedar como con la inquietud, y eso es lo importante, que cada uno de nosotros busque conocer más de su iglesia, conocerte más a ti, Señor, a través de tu palabra y hacer vida tu voluntad en las circunstancias de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz noche. Feliz noche para todos. Santa noche. Kelly y Lucía pues le estarán comunicando las instrucciones para el Jericó. Feliz noche para todos.